En el día de hoy nosotros somos el equipo número 6, la cual estará trabajando el capítulo 24, que está titulado sobre reactores fluidos. Este equipo está integrado por Gilberto Rojas, Jeffrey Rodríguez, Frank Cabral y su servidora Nayeli Camilo. En primer lugar, se debe de elegir el tipo adecuado del equipo de contacto para lograr el tamaño necesario para cualquier tipo de ejercicio. Existen dos tipos de equipos de contacto, la cual son por torres y por tanques. En la figura 24.1 le estaré explicando más a profundo de qué se trata eso. Ahora, cuando hablamos sobre los factores por considerar cuando se elige un equipo de contacto, debemos de tomar en cuenta los modelos de contacto, K sub E, G y K sub R, los caudales y la solubilidad. En la solubilidad debemos hacer un poquito más de énfasis, ya que esta nos indica que para gases muy solubles, lo que se tiene un valor pequeño de la constante H de la ley de Henry, y también debemos de mencionar que K sub Eg y K sub R para gotas de líquidos en el gas, K sub G es alto y K sub R será bajo. La figura 24.2 es un esquema de contacto para equipo de contacto gas sobre líquido. En esta primera parte nos muestran las torres que se aproximan a gas en flujo pistón sobre líquido en flujo pistón. En esta segunda parte, los tanques de borboteo se aproximan a líquido en flujo pistón y sobre gas en tanque agitado. Y esta última son los tanques agitados que se aproximan a gas en tanque agitado y sobre líquido en un tanque agitado. La tabla 24.1 muestra las características de los equipos de contacto y en cuanto a modelos de flujo está dividida. Podemos citar que está dividida en flujo en contracorriente, flujo en cocorriente y flujo en tanque agitado de líquido. Estas tienen diferentes equipos de contacto, las cuales son torres, lechos empacados, torres de planta, entre otros. Es decir, que tiene mezcladores estáticos y los de flujos en tanque agitado de líquido tenemos lo que es los tanques de borboteo y tanques agitados. Cada uno de estos presenta y también algunas diferencias. Por ejemplo, podemos decir que en el de flujo en cocorriente, estos son buenos para gases muy solubles. También podemos decir que los de cocorriente son muy flexibles y ya en los de tanque agitado podemos decir que son muy económicos. Por otro lado, la nomenclatura que vamos a utilizar para cualquier ejercicio, también debemos hacer énfasis que estos son los nombres de los símbolos que poseen cada fórmula y estos se desarrollan de la siguiente forma. A sub 0 será igual al área transversal en la columna, A minúscula será igual al área transversal de contacto por unidad de volumen en el reactor, FL será igual a la fracción del volumen del líquido y será igual a cualquier componente partiente, reactivo o producto en la reacción. A, B, R y S serán partientes en la reacción. U será un portador o componente inerte en una fase. T serán los moles totales en la fase reactiva o líquida. Y sub A será igual a los moles de A sobre los moles inertes del gas. Este será negativo. X sub A será igual a los moles de A sobre los moles inertes del líquido. Este también va a ser negativo. F sub Eg y F sub L será igual al caudal molar total del gas y del líquido respectivamente. F sub G será igual al caudal molar ascendente de inertes en el gas. Con esta nomenclatura se tienen las siguientes relaciones entre las distintas medidas de concentraciones. Las ecuaciones de diseño se escriben en términos de F sub G y de F sub L,
son útiles cuando la corriente tiene un componente portador inerte. Esta ecuación es un resumen de ya lo que es la ecuación 1, que más adelante se la estaré mostrando. Entrando ya un poquito en el capítulo, vamos a hablar sobre la transferencia de masa sin relación química, puesto que el tratamiento de los sistemas de reacción es una estación directa de los sistemas con transferencia de masa sin reacción química. Se desarrollan primero las ecuaciones para la absorción de A por un líquido sin reacción química. Esto quiere decir que A en estado gas será igual a A en estado líquido, y después se tratan los sistemas con reacción. Esto va a ser igual a A, que va a pasar de estado gas a líquido, más B en estado líquido, que va a ser igual a productos en estado líquido. Esto nos dará las similitudes entre las reacciones de diseños. El gas en un flujo pistón sobre el líquido en un flujo pistón. Esto no quiere decir que el flujo en contracorriente de una torre será desarrollado por las ecuaciones de diseño cuando se van a combinar ambas ecuaciones, tanto la de velocidad con la de balance de materia. Así, para las operaciones de contracorriente de estado estacionario, en un elemento diferente de volumen se va a tener que A partiendo por E, que vuelvo y repito, será las ecuaciones de velocidad y la de balance de materia. Debo decir que esta ecuación la vamos a integrar y esta se va a convertir ya en un resumen brevemente de lo que será la ecuación, la figura 24.3, que esta nos va a explicar el procedimiento de diseño que se va a tomar en cuenta. Como ya había dicho, cuando integramos la ecuación 1 nos da esta ecuación, que básicamente será un resumen, como ya había dicho, y nos va a convertir en esta ecuación número 4, y para todos los puntos, cualesquiera, en el absorbedor. Esto básicamente nos dice que para sistemas de diseño, esto se va a convertir en C sub A será mayor que C sub P y P sub A será mayor que P. En este sistema, el balance de materia diferencial se va a transformar en la ecuación 3, y como ya había dicho, esta ecuación 3 se va a transformar en la ecuación número 4, que ya esa será la última que vamos a utilizar y la que vamos a emplear en cualquier ejercicio. En este diagrama nos muestra, que es la figura 24.3, que ya le había hablado sobre ella, que nos dice el procedimiento de diseño para la transferencia de masa sin reacción en torre en contracorriente. Más adelante mis compañeros le estarán hablando sobre este diagrama, pero básicamente aquí nos dice de esas 4 ecuaciones cómo se reducen a nivel prácticos. Por último, debo mencionar que en otros casos la expresión de velocidad de la ecuación 4 se va a reducir a esta ecuación número 5. Así, la expresión general integrada en la ecuación 2 se va a transformar con la ecuación 3 y esta nos va a transformar aquí. Ya era la ecuación número 4. Aquí está un poquito más desarrollada porque nos dice de dónde sale cada término. Si vemos aquí, podemos decir que ese término se va a transformar en el coeficiente restante a la fase gaseosa. Este término se va a transformar en el gas en equilibrio con lo que es C sub A del líquido. Este término va a ser el coeficiente referido, fase líquida, y este último término va a ser el líquido en equilibrio con P sub A del gas. Ya esto sería la ecuación 4 y más adelante en la parte 24.2 mi compañero le estará explicando a desarrollo qué significa esta ecuación. Buenas. Para seguir continuando con el capítulo 24, ahora me tocará explicar la unidad 2 del capítulo 24, que es la transferencia de masa con una reacción química muy lenta.
En este capítulo, en esta unidad del capítulo, se tratará únicamente la reacción A, que es un gas cuando tiende a líquido, más B, que es un líquido, que da un producto líquido. Se supone que la velocidad es lo suficientemente alta como para que no exista A no reaccionado en el cuerpo principal del líquido. Esto supone que el módulo de Hata, que determina la velocidad de una reacción, en términos de donde ocurre esta, no es mucho más pequeño que la unidad. Aquí hay un pequeño esquema que ilustra lo que estoy diciendo. Se tiene que A, que es un gas que forma parte de la fase líquida y también de la fase gaseosa. Están más o menos en equilibrio de los dos. Hay una parte diluida en el líquido y otra parte en estado gaseoso todavía. Más B, que es un líquido, solo pertenece a la fase líquida, no a la fase gaseosa, que da un producto líquido, que también, obviamente, pertenece a la fase líquida. Transferencia de masa, acción en una torre en contracorriente, que el gas y el líquido están en un flujo pistón. Son parte de un flujo pistón. Se tiene en este reactor, el flujo pistón, en el estado número 1, una densidad de A baja y una concentración que viene saliendo, y una concentración de B, porque van en contracorriente, A y B, que viene siendo alta. Al salir la corriente, el flujo en B, se nota que la concentración es baja y la densidad es alta, ya que va comenzando aquí en el estado 2. Como ya había dicho, va en contracorriente. Por una sección diferencial del absorbedor reactor se escribe esta ecuación. A perdido por el gas es igual a 1 sobre los moles de B multiplicado por B perdido por el líquido, que es igual a la desaparición de A por reacción. O esta fórmula que nos da que el caudal molar del gas es igual al diferencial de los moles de A entre los moles de inertes, que es a la vez igual a menos el flujo en líquido, flujo molar líquido, entre los moles de A de inertes, entre los moles de B. Que esto da igual a la reacción, a la velocidad de reacción de A, multiplicado por el diferencial de volumen. Para el sistema de diluidos, la densidad de los inertes es aproximada a pi y a la concentración de los inertes, que también es aproximada a la concentración de los moles totales de la fase reactiva. En cuyo caso, las expresiones anteriores se simplifican como el caudal gaseoso, el caudal molar gaseoso, entre pi multiplicado por el diferencial de la densidad de A, que es igual a menos el caudal líquido entre los moles de B, multiplicado por la concentración de los moles totales en fase reactiva. Como pueden ver, aquí tengo como una leyenda de unidades para que cuando yo vaya mencionando las fórmulas, ya yo no lo voy a decir por sus nombres, o sea, las voy a mencionar por sus signos, por términos de tiempo. Reordenando, integrando 1 y 2, 2 y 3, y 1 y 3 se llega a lo siguiente. Que el volumen del reactor es igual a F sub G cuando estaba de Y a 1 a Y a 2, que es del diferencial de Y sub A entre la velocidad de reacción de A, que es igual a F sub L entre B cuando tiende de XB1, cuando tiende de XB2 a XB1, que es igual al diferencial de X sub B entre la velocidad de reacción de B multiplicado por, como he dicho, A al interfacial de contacto. Con esta ecuación aquí, resulta que F sub B es igual a Y sub A al final, menos Y sub A al inicio, que es igual a F sub L entre B, multiplicado por X sub B1 menos X sub B2. Esto se refiere al inicio, luego donde culmine el análisis. Para el sistema de diluidos es casi lo mismo, excepto que
que en vez de estar en esta fracción en vez de Y, es la densidad, y F sub G está dividido entre pi. Y da básicamente lo mismo, pero en términos de densidad y concentraciones. Para calcular el volumen de reactor, escoger unos valores de la densidad de A, generalmente densidad A1 o densidad A2, y un valor intermedio suficiente. Para cada valor de densidad sub A, encontrar la concentración de B correspondiente. Evaluar la velocidad para cada punto a partir de esta ecuación. Se inserta gráficamente y se puede calcular el área bajo la curva, que es el volumen de reactor. Se tiene que el volumen por pi entre el caudal gaseoso. Ahora, la transferencia de masa, más reacción, una torre contracorriente, gas y el líquido, que viene en un flujo de tanque agitado. Como pueden ver el esquema, el líquido se dirige hacia la derecha, de una forma como un tanque agitado, y el gas se dirige hacia arriba, de una manera agitada. Apuesto que la composición es la misma en cualquier punto dentro del recipiente, ya que es un tanque agitado, se hace un balance alrededor del tanque como un todo. O sea, y aquí se tiene la fórmula, A perdido por el gas es igual a 1 sobre sobre B, los moles de B, y multiplicado por el B perdido por el líquido, que es igual a la desaparición de A por la reacción. En símbolos, estas igualdades se transforman en F sub G, que es multiplicado por la diferencia de Y al inicio y Y en la salida, que es igual a F sub L entre B, multiplicado por X sub B al inicio y X sub B a la salida, y da igual a la velocidad de reacción de A. Para sistemas diluidos, básicamente la misma fórmula, excepto que se considera que en vez de Y se utiliza la densidad y en vez de X se utiliza la concentración. También F sub B se está dividido entre pi y se agrega un valor de concentración, como había dicho. Para encontrar la velocidad, el volumen de reacción, disculpen, la solución es directa. Se evalúa la velocidad de reacción en A partir de las composiciones de las corrientes conocidas y resolver la ecuación 11 o la 12. Esas dos. Para calcular la concentración de B en la salida y la densidad de A en la salida, dado B el volumen de reactor, suponer un valor de densidad de A en la salida, con el cual se calcula la concentración de B en la salida, después la velocidad de reacción de A, y después el volumen de reactor. Se compara el valor calculado del volumen de reactor con el valor real. Si es diferente, se supone otro valor de densidad de A en la salida. O sea que la densidad en la salida es uno de los términos más cruciales en estos análisis. El gas en flujo pistón y el líquido en tanque agitado, o sea, un híbrido de los dos factores. Transferencia de masa más reacción en un tanque de borboteo. O sea que en un tanque se le inyecta burbujas para reaccionar de esta manera. En este caso deben hacerse dos balances, un balance diferencial para la pérdida de A del gas, ya que el gas está en flujo pistón, y un balance global para B, ya que él está en un tanque agitado. Centrándose en un elemento de gas que asciende, se tiene A perdido por el gas menos la desaparición de A por reacción, o F sub G multiplicado por el diferencial de Y sub A, que es igual al volumen de reacción de A. Para el líquido, como un todo, y para el gas como un todo, un balance alrededor del reactor completo se obtiene todo perdido por el gas igual a 1 sub B multiplicado por todo el reactivo B perdido por el líquido, o simplificando esto, se obtiene F sub B multiplicado por la diferencia de Y sub A, que es igual a F sub L entre B por la diferencia de X sub B. Integrando la ecuación 13 a lo largo de la trayectoria de la burbuja y utilizando también la ecuación 14, se tiene una fórmula en general, que es el volumen de reactor, que es igual a F sub B cuando tiende de ya en la
en la salida, de Y a la entrada, a Y a la salida, multiplicado por la diferencial de Y sub A entre el volumen de reacción de A, la velocidad de reacción, disculpa. Para sistemas diluidos, se tiene, como había dicho, en los otros ejemplos de sistemas diluidos, la misma fórmula, dividido entre pi, pero en vez de y se utilizan las valores de densidades, y así. Ya eso es todo. Continúo con mi compañero. Fue un placer haberles explicado este tema. Buenas, mi nombre es Fran Cabral y voy a estar explicando y desglosando los últimos 3 ejemplos vistos en el capítulo 24. Empezaremos con lo que es el ejemplo 24.4, que es sobre la torre de concentraciones de reactivos líquidos. Cabe destacar que para este ejemplo tenemos que tener bien frescos el ejemplo ya estudiado anteriormente, que es el ejemplo 24.2, en el que hay una alimentación que es C sub B, es la concentración de B, que es igual a 138 moles por metros cúbicos. Entonces podemos ver en la figura, tenemos C sub B inicial, que es de 128 moles, tenemos 2 fases y tenemos la concentración de B al final, que es una incógnita. Asimismo tenemos la presión de A al inicio, que son 20 pascales, y tenemos la presión de A al final, que son 103. El paso 1 sería el balance de la materia. Como en los ejemplos anteriores, se tiene que para cualquier punto de la torre, P sub A3 es igual a 1680 menos 12.5 CB sub 3, C sub B3. Y en el fondo de la torre, C sub B2 es igual a 1520 sobre 12.5, que es igual a 121.6 mol sobre metros cúbicos. El paso número 2 sería la ecuación de la velocidad que se utiliza comprobando extremos de la torre. Tenemos la parte superior, que es K sub AG, es igual a 6.4 moles, y K sub L es igual a 12.8. En el fondo, K sub AG es igual a 32, mientras que K sub L es igual a 12.16. ¿Qué ecuación utilizaremos? Esa sería la próxima pregunta. Eso va a depender únicamente de K sub AG y la relación en función que tenga con K sub L y multiplicado por la concentración de B. Cuando la primera es menor que K sub L multiplicado por la concentración de B, se utiliza la ecuación 16 del capítulo dicho. Podemos verla aquí, negativo, la velocidad de reacción sería igual a 1 sobre S por el diferencial de los moles de A sobre la diferencia de tiempo. Sería igual a la constante de sub A sub G por B sub A. En este caso es la parte superior de la columna del ejemplo que acabamos de ver y vimos en el ejemplo 24.2. En el caso de la parte inferior, donde K sub AG es mayor, esta es, repito, la parte inferior de la columna, es mayor que K sub L por la concentración de CB, se utiliza la ecuación 13 de este capítulo, la cual podemos ver desarrollada aquí. También existe lo que es cuando estos dos son iguales. Resolviendo el balance de materia se encuentra que dicho cambio ocurre cuando
P sub A es igual a 39.5 pascales. El paso 3 sería encontrar la altura de la torre. Para esto estaremos utilizando la siguiente ecuación, en la que el caudal molar de gaseoso se divide entre lo que es el área transversal en la columna, entre pi, todo multiplicado por la integral que va desde la presión de A1 hasta la presión de A2. Esto va diferencial de P sub A entre la velocidad de reacción. Teniendo en cuenta que hay dos formas diferentes de la ecuación de velocidad, la cual hablaremos más adelante. Podemos ver ya cómo desarrollamos la ecuación de arriba, cómo entonces empezamos a sustituir por los números y los datos, y el resultado de esto es una altura de 6.91 metros. Debe tomarse en cuenta que para el ejemplo dado, para este ejemplo, el ejemplo 24.2, solo se dividió en dos fases, pero pueden darse casos en los que más fases sean añadidas. Por ejemplo, si en algún caso de una columna de líquidos se queda líquidos se acaban los líquidos, se encuentra en que la torre llega a un punto en el que el reactivo se ha consumido, y por debajo de este punto solamente hay lo que es un fenómeno físico, una absorción física, más no hay un líquido en el reactivo, no reaccionan. Pasamos ahora al ejemplo 24.5, en el cual estaremos explicando lo que es el método general. Se repite el ejemplo ya dicho, pero estaremos utilizando lo que es el método general. En este ejemplo se determinó cuál de las 8 especies que veremos debajo en la siguiente figura se aplica para luego utilizar la ecuación de velocidad correspondiente, que es la ecuación 23.16 que podemos ver aquí. De manera alternativa podemos utilizar la ecuación del método general de la velocidad que demostraremos ahora. Cuando la constante de A sub E sobre la presión de A es menor o igual a K sub B líquido multiplicado por la constante de B sobre B. Tenemos que la velocidad de reacción es esta ecuación, que es la misma que vimos arriba. Podemos ver, estos son los diferentes casos, podemos dividirlos. Hay 8 casos, como mencioné arriba. Podemos dividirlos en lo que son lo de reacciones extremadamente rápidas y reacciones extremadamente lentas. Entonces, estos son los comportamientos en las interfaces para las reacciones de fase líquida. A del gas, B sub B y B sub B del líquido, que es igual a productos en fase líquida. Para el intervalo completo de las velocidades de reacción y transferencia de masa. Entonces, tenemos que para los casos E y F, la reacción con velocidad intermedia en la película líquida y el cuerpo principal del líquido. En el caso G, la reacción es lenta en el cuerpo principal del líquido, y en el último caso, que sería el caso H, que ya sería la más lenta. La reacción es lenta sin resistencia alguna a la transformación de la masa. Se analizan estos casos especiales y se presentan sus formas particulares de la ecuación de velocidad. Partiendo del mismo ejemplo de la columna líquida, un balance de materia proporciona las condiciones en los extremos de la torre, extremo superior, extremo inferior, como en la figura que podemos ver aquí. Podrá verse
aquí abajo. Dicho esto, la velocidad en cualquier punto de la torre es determinada por la siguiente ecuación. Tenemos que la velocidad de reacción puede ser reducida a lo que es 1 sobre 3.12 más 5 más 125 sobre E multiplicado por la presión de A. Se evalúa E en ambos lados de la torre. Para esto primero debemos determinar a H sub M y H sub I. Cabe destacar que antes de obtener E debemos tener M sub H, H sub M y H sub I. M sub H es igual a infinito debido a que K tiende a infinito. Esto nos da, según las ecuaciones, que E sub I es igual a 10 elevado a la 4 sobre P sub AI, lo cual, debido a reducciones, debido a que es necesario suponer el valor de P sub AI, puede estar entre 0 pascal y 20 pascal. Además de esto, se debe suponer que no existe resistencia en lo que es la fase gaseosa. Entonces podemos decir que P sub A es igual a P sub AI. Debido a esto, entonces, E sub I es igual a 500. Concluimos decir que en la figura dicha, E es igual a 500. Pasamos al ejemplo 26.6, que es de reacciones de una carga de líquidos. Se desea disminuir la concentración de B en un líquido. B sub I es igual a 1.62 metros cúbicos. C sub U es igual a 55.555.6 moles sobre metro cúbico de un reactor de tanque agitado haciendo burbujear un gas. El caudal molar, el caudal molar es 9.000, lo que da a 10 elevado a las 5 pascales, que contiene a P sub A en 1000 pascales a través del mismo. A y B reaccionan de la siguiente forma: A en estado gaseoso pasando a líquido, B en estado líquido, es igual a productos que dan estado líquido. La velocidad de reacción viene dada por la constante multiplicada por la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Entonces las interrogantes son: ¿cuánto tiempo debe hacerse burbujear el gas para disminuir la concentración de la constante de B sub 0, que es 555.6 a 55.6 moles? ¿Y qué porcentaje de A que entra pasa a través del reactor y sale sin reaccionar? Tenemos ciertos datos dados para llevar a cabo dicho ejercicio. En la siguiente figura, que podemos ver debajo, nos muestra lo que es el C sub T, C sub B, C sub B sub 0, entre otros. Entonces, puesto a que pues, la presión de A es menor que la presión en I y es igual a M sub H, el texto dice que puede utilizarse la vía rápida, mencionándose la anterior, que es la ecuación 19. M sub H es igual a 15.86, mientras que E sub I es igual a 555.6 o mayor. E es igual a M sub H, que es igual a 15.86. La velocidad del reactivo es igual a P sub A de entrada dividido entre la ecuación que vemos debajo, que es pi sobre la velocidad de reacción entre el caudal molar,
etc. Luego sustituimos los datos que vimos arriba y esto nos da como resultado a 50.44 moles sobre metro cúbico por hora. Al final, siguiendo un tratamiento similar, se encuentra que M sub H es igual a 5, E sub I es igual a 55.6 o mayor. Y por lo tanto, la velocidad de reacción en A es igual a 48.13 moles sobre metros cúbicos por hora. La velocidad de reacción al comienzo y al final del experimento es básicamente la misma. Podemos verlo por... Así, el tiempo necesario para el experimento se da debido a la siguiente ecuación. El flujo de L sobre B multiplicado por la integral que va desde el intervalo de la concentración de B hasta la concentración de B sub 0. Todo por el diferencial de la concentración de B sobre o dividido entre el diferencial dividido entre la velocidad de reacción de A, dando un resultado de 9.13 H. El tiempo mínimo es B sub L por la concentración de B sub 0 menos B sub F entre el caudal molar de la presión de A de entrada dividido entre pi menos la presión de A de entrada. Esto es igual a 8.91. Así, la fracción del reactivo que pasa a través del tanque sin reaccionar es igual a 9.13 menos 8.91 dividido entre 8.19, dando un resultado de 2.5% de reactivo que pasa sin reaccionar. 4.1 sobre torres de absorción recta. En esta se busca la concentración, disminuir la concentración de impurezas indeseables en el aire a través por absorción de con agua pura. En esta se busca también encontrar la altura de la torre requerida para la operación en contracorriente. Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional para trabajar estos ejercicios. En la parte A tenemos que la velocidad de reacción de la sustancia A en estado gaseoso por el área de interfase es igual a 0.32 moles sobre hora por metro cúbico por pascal, y que la velocidad de reacción o constante de reacción para la sustancia A en estado líquido por su área de interfase es de 0.1 sobre hora. La solubilidad de A en agua viene dada por la constante de la ley de Henry. En este caso es 12.5 pascal por metro cúbico sobre mol. Y los caudales son 1 por 10 a la 5 mol sobre hora por metro cuadrado y 7 por 10 a la 5 mol hora por metro cuadrado. La densidad molar del líquido en todas las condiciones es igual a 56.000 mol sobre metro cúbico. Continuamos. En la figura E24.1 podemos ver los datos ofrecidos anteriormente y que nos piden calcular la concentración de A en la salida. A partir de esto y realizando los balances molares, tenemos como resultado lo siguiente, de donde la concentración de A del líquido que sale de la torre es la siguiente, 6.4 mol sobre metro cúbico, y la expresión de la altura de la torre está dada por la ecuación número 6, que es la siguiente. En esta procedemos a simplificar y tenemos como resultado 128.125, donde la resistencia de la película G es igual a 2.4% y la resistencia de la película L es de 97.6. Esto da por resultado 0.078 mol sobre hora por metro cúbico por pascal. Luego se evalúa la presión parcial de A menos la presión de equilibrio de A, así con la ecuación 1 tenemos lo siguiente, que es igual a 20 pascales. Al insertar las ecuaciones 4, 5 y 3, da como resultado que la altura de la torre es de 512.5 metros. Pasamos al segundo ejemplo, que es de torre de alta concentración de líquido
reactivo. Al igual que el ejemplo 2.4, agregaremos una alta concentración de reactivo B. Este es igual a 800 moles sobre metro cúbico, aproximadamente 0.8. El material B reacciona con A extremadamente rápido y supongamos que la difusividad de A y B en el agua son las mismas, por lo tanto son iguales. En este caso tenemos en la figura E24.2 que se calculará la concentración de B en la salida, al igual que en la anterior. La solución. Se propone una estrategia para resolver los problemas que son los siguientes. Paso 1, que es la presión de balance de materia. El segundo, encontrar cuál de las muchas ecuaciones o tasas debe utilizarse. Y 3, determinar la altura de la torre. Iniciamos con el balance de materia y tenemos por resultado lo siguiente, que es igual a 793.6 mol sobre metro cúbico. Vamos al paso 2, que es buscar la ecuación de la tasa. Y a partir del fondo, de la parte superior y del fondo tenemos lo siguiente, 6.4 mol sobre hora y 80 mol sobre hora por metro cúbico. Y en la parte inferior o el fondo tenemos 32 y 79.36. En ambos extremos de la torre, por lo tanto, los controles de resistencia del fase gaseoso tenemos una reacción de pseudo primer orden dada por la ecuación 16 del capítulo 23, donde la velocidad de reacción es la siguiente. En el paso 3 es determinar la altura de la torre. La altura de la torre determinada es de 5.03 metros. Para torres para baja concentración de líquido reactivo del caso A, utilizaremos la siguiente figura, donde nos pide calcular la concentración de C en la salida, usando la alimentación de 32 mol sobre metro cúbico, en lugar de 800 moles sobre metro cúbico, según la figura. Como en los ejemplos anteriores, se resuelven haciendo primero el balance de materia, luego identificando las reacciones de las tasas y por último la altura de la torre. En este caso sería 25.6 para los balances molares y 6.4, 3.2, 32 y 2.56. Y ambos extremos, por lo tanto, la reacción tiene lugar dentro de la película líquida y la ecuación 13, que es del capítulo 23, dando por resultado 3.278 mol sobre metro cúbico del reactor. Paso 3. La altura de la torre de la ecuación 6 sería un total de 24.4 metros. Continuaremos con el ejemplo 24.4.